Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos presentando el último número de la revista de la Biblioteca Nacional, dirigido por entero a la obra de Eduardo Galeano, y que he tenido el honor de poder coordinar este número. Yo, Alfredo Zugarat, miembro del Departamento de Investigadores de la Biblioteca Nacional. La dirección sigue estando a cargo de Ana Inés Larre Borges, como siempre, pero este número en particular lo he coordinado yo. Teníamos una vieja deuda con Eduardo Galeano. En principio, creo que sobran las palabras para hablar de la importancia de su obra, así que esa es la razón primera. Y la otra es su vínculo de antaño con la revista de la biblioteca. Por ejemplo, en la segunda etapa, el diseño de la revista es obra de Eduardo Galeano, y nosotros decidimos rescatar eso prácticamente como portada, como comienzo de la revista. ¿Quiénes son los que colaboran? Bueno, colabora un espectro bastante amplio. Nosotros todas las revistas las manejamos de dos maneras: rescates históricos, que procura rescatar viejos artículos olvidados o poco conocidos del autor en cuestión, en este caso Galeano, y además los artículos que recibimos de colaboradores de cualquier parte del mundo. Así que en este caso hay muchos artículos tomados del semanario Marcha, de los primeros artículos que publicara Galeano, que fuera secretario de Carlos Quijano durante mucho tiempo, artículos del año 61, 62, 63, cuando todavía publicaba con el nombre de Eduardo H. Galeano. Todavía no era Eduardo Galeano propiamente, que es como va a pasar a ser a partir del 64. Y hay algunos otros rescates, pero esos son los que más quiero destacar, porque no integran, que yo sepa, ninguna antología de las tantas que publicó Eduardo Galeano. De manera que son artículos que están, para leerlos de otra manera habría que ir al semanario Marcha de los años 60. Bueno, y eso va acompañado de artículos que hemos recibido de estudiosos uruguayos, pero también del exterior. Quiero destacar el artículo de la escritora e historiadora Marisa Silva, por ejemplo, que estudia las venas abiertas de América Latina. ¿Qué lectura habría que hacerle hoy a 50 años de la publicación de ese libro? ¿Cuál es su vigencia? ¿Cómo habría que asumirlo? Quiero destacarte también el artículo del único biógrafo hasta ahora de Eduardo Galeano, que es Fabián Kovacic, que escribe en brecha y reside en Argentina, es argentino, y que conoció personalmente a Galeano en la revista Crisis. Hay un artículo acá entonces de Fabián Kovacic justamente dirigido a esa etapa, ¿no? También es interesante el artículo de la chilena María Teresa Johansson, que estudia los primeros libros de viaje de Ernesto Galeano, ¿no? De Eduardo Galeano, perdón, las crónicas latinoamericanas, libros sobre Guatemala, cuando se va a plena selva a entrevistar a un jefe guerrillero, sobre Bolivia, de los primeros libros anteriores a las venas abiertas. Hay un estudio muy interesante del mexicano Parrilla Sotomayor sobre uno de los últimos libros de Galeano, sobre Patas Arriba. Después el académico francés Raúl Kaplan, que tiene a su cargo la cátedra de literatura latinoamericana en la Universidad de Grenoble, en Francia,
que es uruguayo, perdón, ¿no? Pero reside tiene ese cargo en Francia, escribe sobre el vínculo de Galeano con Cuba, actualiza estudios que él había hecho anteriormente y sobre ese vínculo inestable, polémico, no siempre sencillo, entre Galeano y Cuba, que estaba, bueno, cambiaba según los acontecimientos que se presentaban, ¿no? Y también hay un artículo muy interesante de la primera persona que escribió, creo, un libro académico sobre Galeano, que es Raquel García Borsani, que actualmente reside en Alemania, que es uruguaya también, y que hace algunos años le publicó la Biblioteca Nacional un libro sobre Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Ella actualiza entonces ahora nuevamente el estudio sobre esos libros que son los más queridos por Galeano, ¿verdad? Así que hay colaboraciones del exterior, hay testimonios entrañables como los de Ana Luisa Valdés hablando del exilio de Galeano, como los de Carlos María Domínguez también sobre la última etapa de la revista Crisis. Hay artículos de autores nacionales y hay artículos de extranjeros. Ese es el panorama en general. No fue fácil la realización de este número. Sobre Galeano se escribe poco académicamente. Se escribe mucho a nivel periodístico, pero no a nivel académico. Yo no sé de coloquios ni de jornadas que se han hecho estudiando su obra, sinceramente no sé nada. Y si uno busca bibliografía académica, es escasa. Está esta de García Borsani, que te decía hace un momento, hay de una tal Diana Palacervic, pero son pocos los títulos de libros que estudien a fondo, pormenorizadamente, la obra de Galeano. Y uno tendría que preguntarse por qué eso. Y se nos crea toda una paradoja, ¿no? Galeano en parte rechazaba el mundo académico. Y Galeano mismo lo menos que quería era considerarse un intelectual. En numerosas entrevistas dijo: yo no quiero ser intelectual. El intelectual es un abominable personaje, es una cabeza divorciada del cuerpo, una cabeza que rueda, una cabeza sin sentimientos. Él mismo se situó de esa manera. Esto lo dijo en más de una entrevista. Entonces, no es fácil para los intelectuales escribir sobre él. Una figura, alguien que se situaba al margen de todo esto, ¿no? De este mundo, de alguna manera, que amaba apasionadamente el periodismo, pero que tenía sus resistencias con respecto a lo que hacen los intelectuales y el mundo académico. Y yo creo que hemos logrado, haciendo un balance, hemos logrado un estudio completo sobre la obra de Galeano, que en pocos casos hay. Aquí tendría que mencionar que también escribe Roberto López Belloso, que fue autor del último libro que se hizo sobre Galeano aquí en Uruguay, un libro homenaje que salió poco a poco de su fallecimiento, ¿no? También está López Belloso aquí, que hoy es coordinador de la Fundación Mario Benedetti. Pero esta revista creo que tiene la virtud, y por eso te señalaba este otro libro también, tiene la virtud, o por lo menos tiene la característica, vamos a decir, de que no pretende ser celebratoria. No es digamos, tendiente a celebrar y a elogiar en todo momento la obra de Galeano, sino que trata de verla
de que se vea su multidimensionalidad, la vastedad de su obra y sobre todo que genere preguntas. Creo que el Galeano que aparece aquí escapa de los lugares comunes y creo que los artículos que se presentan aquí generan preguntas, generan interrogantes, lo cual es muy positivo para permitir profundizar en su obra. No hay acá un cierre, digamos, contundente con respecto a su obra. Lo que hay es más bien una apertura a seguir interrogándonos. Lo que te decía, por ejemplo, cómo leer hoy Las venas abiertas de América Latina. Cómo asumir buena parte de la obra de Galeano cuando él, en particular, rechazó o se sintió alejado en sus últimos años de lo que había escrito en los primeros. Cómo dejó de lado la parte literaria, sus libros de literatura, de cuentos, de novela y de las propias venas abiertas. Llegó a decir que era imposible volverla a leer para él. Rechazaba el estilo, por lo menos, con que estaba escrito. Entonces, creo que es una revista que profundiza en Galeano, trata de mostrar la vastedad de su obra y a la vez genera preguntas. Esa es la síntesis que yo diría. Alfredo, y entonces, ¿cuáles son aquellas disciplinas por las que él fue transitando? Galeano tiene una formación política en el Partido Socialista y desde el primer momento se vuelca hacia el periodismo, escribe sobre cualquier cosa en un principio. Y después le empieza a interesar cada vez más todo lo que tiene que ver con la situación político-económica. Tiene un libro que yo considero que es un libro marginal sobre China, que es su primer viaje, muy interesante. Entrevista al último emperador de China, por ejemplo, allí. Pero bueno, no fue China el centro de su interés, ¿no? Después se enamora de América Latina y hasta el punto de querer identificar su obra con América Latina, ¿no? Y ahí es cuando vienen Las venas abiertas, ¿verdad? Es decir, hay un afán enciclopédico por conocer la realidad latinoamericana en todos sus aspectos. Después aparece un Galeano más autobiográfico, en Días y noches de amor y de guerra, que relata todo lo que tiene que ver con la revista Crisis y lo que fueron sus últimos tiempos en Argentina cuando la AAA y López Rega, ¿no? Y después viene el Galeano del exilio, que es muy prolífico en el exilio y que paradojalmente es allí donde más escribe sobre América Latina y donde, estando en Europa, escribe sobre América Latina y ahí sale Memorias del Fuego, ¿no? Y bueno, le interesa todo, lo político, lo económico, lo social, y después se va a internar también en lo ecológico. Úselo y tírelo, es una obra clave en lo que tiene que ver con su pensamiento en ese sentido y el intento de instauración de una ecología latinoamericana. Bueno, pero hay otras aristas, el fútbol, por ejemplo. Era un apasionado del fútbol, le dedicó 3 libros al fútbol. Y también hay cuentos para niños, y también están sus novelas y cuentos del primer momento. Y bueno, termina escribiendo un libro sobre mujeres también, ¿verdad? Es decir, es muy vasto, muy amplio, siempre él utilizando todas las herramientas de las que le proveía la ciencia, la historia, la sociología, la economía, sin ser nada de eso en particular y lejos de considerarse intelectual. Es una figura compleja en última instancia. Coleccionista de pequeñas anécdotas
clave. Bueno, sí, claro. Él instauró a partir de Días y Noches de Amor y de Guerra, y lo fue perfeccionando cada vez más, una escritura fragmentaria, en viñetas pequeñas, donde muchas veces, Memoria del Fuego no, porque ahí recorre toda la historia de América, pero ya en el libro de los abrazos da lugar a lo que tú decís, ese anecdotario donde aparecen sus principales amigos, Santiago Kovalov, etcétera, que forman parte del libro de los abrazos, por ejemplo, y de otros libros posteriores, ¿no? Es cierto, sí, recopilador de anécdotas tal como le llegaban, ¿no? Muchas veces sin verificar hasta dónde el hecho, ¿no? Un proveedor de esas anécdotas fue Carlos Machado, el historiador que fue su gran amigo. Claro, y que tenían el mismo origen, ¿no? En el Partido Socialista Uruguayo. Bueno, entonces es un Galeano muy particular. Pretendemos también una lectura diferente de Galeano, en última instancia, ¿no? O por lo menos una lectura más completa. Yo creo que el propio Galeano en parte es el culpable de cómo se lo lee hoy. A él le gustaba leer fragmentos de su obra en teatros, en la televisión, y hoy la gente lee fragmentos de su obra. O si no, lee frases sueltas que se utilizan como consignas y aparecen en las redes sociales. Y está bien. Yo no voy a decir que no está bien, pero poca gente abarca un libro entero de Galeano. ¿Quién dirige esta revista y cuándo se va a poder acceder a ella? ¿Y dónde? La revista ya está, como se puede ver, y yo espero que sea distribuida esta vez en todas las librerías.